Retornamos, amigos televidentes, a la edición matinal de RPP Televisión y tenemos el gusto de recibir en los estudios a Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular. Congresista, ¿cómo está? Muchas gracias por la visita. No, gracias Bienvenida. a ustedes por la invitación. Como siempre, un placer. Muy bien. Bueno, antes que nada, queríamos consultarle sobre esta, no sé si decirle distanciamiento que hay nuevamente con el Ejecutivo por las fechas, ¿no? Fechas por aquí, fechas por allá. ¿Han salido ustedes a hacerle el pare, como se dice, al Ejecutivo y sobre todo al Ministro de Justicia? Yo creo que el Ejecutivo ha tenido pues una actitud confrontacional cuando en realidad lo que necesitamos en este caso es buscar el consenso. Y más allá de fechas o de este ánimo de confrontación, habría que preguntarnos, Carlos, ¿cuál ha sido el móvil que llevó al presidente Vizcarra a anunciar estas reformas en el mensaje de 28 de julio? ¿Cuál cree? Y el móvil, sin duda, fue los CNM Audios, el horrible escenario de corrupción que se vivía en el aparato del Sistema Nacional de Justicia. Sin embargo, hoy el Poder Ejecutivo prioriza la reforma política en ánimos de conectar con la población, que me parece hasta legítimo, pero creo que en una manera que no es la correcta. Nosotros necesitamos en este momento generar consensos. Toda reforma, y esta que es la más importante de las últimas décadas, requiere consensos. Y ya la búsqueda de consenso nos ha llevado, por ejemplo, a sacar la ley de reconstrucción con cambios. Y ese tiene que ser el norte. Si nosotros queremos sacar adelante esta reforma, el Ejecutivo debería priorizar la búsqueda del consenso y sentarnos a trabajar. Si queremos llegar a los plazos que han previsto, los críticos, los académicos, los expertos han sido muy duros con las propuestas. Exacto. Rosa Bartra dijo, por ejemplo, que el referéndum para el 7 de octubre es materialmente imposible. Ahora, le pregunto a usted, ¿es posible llegar a diciembre para el referéndum o no? Yo creo que los plazos, en muchos casos, son plazos irreales. Pero ¿Este también es el del ministro de Justicia? Nuevamente, tenemos que primero debatir. Entonces, yo no voy a negar si podremos llegar o no a diciembre. Lo que yo creo es que lo que hay que decir, lo que hay que demostrar, es que si trabajamos en forma coordinada, si se propicia el debate académico, si se invita a los expertos, podemos hacer cualquier cosa. Pero usted acaba de decir que son plazos irreales. El del 7 a mí también me parece un plazo irreal. ¿El de diciembre? El de diciembre me parece mucho más real, mucho más palpable. Pero más allá de los plazos, Carlos, yo creo que la estrategia que muchos han señalado es de este publicista Maximiliano Aguiar, es una estrategia que está centrada en la reforma política. Y yo creo que hoy, para conectar, lo que tenemos que hacer, y porque el país lo necesita, es enfocarnos en la reforma del sistema de administración de justicia, que es la reforma más trascendente de los últimos años. Y ahí hay que hacer correcciones. Ahora, lo que se ha dicho en estos últimos días, el congresista Letona, es que, bueno, en primer lugar, efectivamente, el presidente de la República está tratando de conectarse con la población, pero que, sin embargo, el propósito puede ser importante, pero los medios no son los adecuados. ¿Cree usted que el presidente está pecando de populista? Creo que hay aquí evidencias que podrían significar que sí, que está pensando legislar o gobernar en función de la calle, cuando hoy el momento requiere consensos. Entonces yo sí creo que ahí, desde Fuerza Popular, ratificamos nuestro compromiso de trabajar, de debatir. Ya nosotros no vamos a aceptar que se impongan criterios, plazos, que se nos diga que tenemos que sacar los proyectos como son. Creo que el ministro Ceballos ahí se ha equivocado, y que lo importante es que nosotros nos sentemos a trabajar. Nuevamente, lo hemos hecho, lo acabamos de hacer con la reconstrucción con cambios, lo hemos hecho en los decretos legislativos. O sea, hay que buscar el consenso, sobre todo porque esta oportunidad, Carlos, no se va a volver a repetir. Tenemos alineada sociedad civil, tenemos alineado Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, los partidos políticos y en general la academia. Entonces, la reforma del sistema de administración de justicia tiene que darse hoy.
Y ese es el mensaje que nosotros traemos. ¿Le preocupa a usted que el presidente Vizcarra tenga este asesor argentino, si no me equivoco, Aguiar? Me preocupa porque... Dice que puede ser un nuevo Fabre. A mí me preocupa en general el enfoque que le está dando a estas reformas. ¿Qué si enfoque el le da? enfoque es legislar o gobernar en función de simpatías, estamos equivocados, porque no vamos a hacer ninguna reforma. Por ejemplo, la reforma laboral que necesita nuestro país para recuperar competitividad respecto a otros países de la región, no le va a gustar mucho a la calle. Y es una reforma que el presidente tiene que emprender. La reforma tributaria, y así, nuevamente, no se gobierna en base a referéndums. Se gobierna y los principales problemas del país son salud, educación, seguridad y falta de empleo. Entonces, si nosotros quisiéramos ver al presidente yendo al Congreso con su gabinete, presentando un paquete de medidas que nos permitan solucionar esos problemas, el frío en Puno, la muerte de efectivos en el Brain, el tema en general de los índices de desempleo, o sea, eso es lo que necesitamos también del Ejecutivo. O sea, en resumen, el presidente está gobernando para la calle. Yo creo que el presidente está siguiendo una estrategia publicitaria que le puede resultar a corto plazo, pero las políticas públicas son de largo aliento. Muy bien. Bueno, tenemos una encuesta de Pulso Perú, la percepción de la gente hacia los políticos. ¿Cómo toma usted, qué reflexión tiene cuando se entera que el 63% no le cree a ningún político? Yo creo que es resultado de las crisis que hemos vivido, la de los 2 últimos años, que ha sido, que me ha tocado ser partícipe. Es una crisis que ha terminado con la renuncia de un presidente acusado de corrupción, una crisis que sin duda ha generado un desgaste para el Congreso, teníamos un costo político que asumir y nuevamente las encuestas las asumimos con total responsabilidad y con el objetivo de revertirlas. Creo que a nadie, a ningún partido político y mucho menos a los congresistas se nos puede pasar por la cabeza que las encuestas no hay que saberlas leer, hay que escucharlas y hay que trabajar para revertir y conectar con la población. Y en ese sentido, creo yo, y esa es una opinión personal, que el único mecanismo para hacer eso es trabajando. Y la encuesta también habla de que, bueno, Keiko Fujimori es la que se percibe con más poder en este país. Sin embargo, su nivel de aprobación ha bajado de manera considerable. Recuerde la última encuesta. ¿Qué reflexión ante ello? Yo, nuevamente... ¿Qué autocrítica en el sentido básicamente de Fuerza Popular y la figura de Keiko Fujimori para que caiga tanto? Para nosotros, el tema de el costo político que hemos tenido por esta crisis se traslada sin duda al partido. Nosotros hemos liderado los procesos de vacancia del presidente Kuczynski y en esa línea sabíamos claramente que esto iba a implicar un costo. Y lo estamos asumiendo. Desde luego Keiko Fujimori no tiene un cargo público. Ella no ejecuta presupuestos, ella no es congresista y por lo tanto creo que ese desgaste que ha habido en general de la clase política en su caso se va a revertir. Pero, a ver, ¿reconocer algún error quizás? Ah, por supuesto, yo le he dicho. Dígame uno o dos. Yo creo que los tonos. Los principales. ¿No? Yo creo que los tonos. Los tonos, cómo se llevó a cabo esta confrontación, esta crisis que atravesamos en los últimos 2 años, pasaron de ser tonos de debate, tonos argumentativos a adjetivos personales. Ese es un error que no se puede volver a repetir y que a la interna estamos trabajando por transmitir nuestros mensajes en base a argumentos e ideas, dejar de lado el insulto, el agravio personal que tanto daño le hace a la clase política. Sí. Yo creo que en Fuerza Popular la confrontación llegó a tales niveles que dejamos en ciertos momentos que ese debate que debió ser sobre ideas pase a ser un debate que degradó en adjetivos personales. Hablando de tonos, congresista, ¿le sorprende a usted particularmente el tono de las declaraciones y también algunas medidas dispuestas por el presidente del Congreso? Yo creo que el congresista Salaverry está tratando, y en general la mesa, de justamente conectar con gestos políticos con la población. Ahí tenemos el tema de la nulidad de los procesos licitatorios, tenemos el cambio del jefe de seguridad y algunas medidas que él está tomando. Yo creo que también en esas medidas que está tomando la mesa hay que también tener cierta
digamos, cierta mesura al momento de transmitir los mensajes. Y lo digo porque hubo un momento, el día viernes, donde muchos congresistas, por ejemplo, en mi caso yo había pedido dispensa, se habló de un boicot y un encubrimiento a la corrupción. Yo no creo que la suspensión de la sesión tenga esos motivos. Yo creo que la suspensión de la sesión tuvo básicamente un motivo de descoordinación. Muchos congresistas viajan, sobre todo los de provincias, el viernes, y la citación llegó... perdón, o malas costumbres también. Yo creo llegar que tarde, porque valga verdad, es congresista. Sí. A ver, han habido sesiones plenarias que debían empezar a las 9:30 y han empezado una hora después. Sí, pero creo que... Y no es por viajes, ¿eh? Por eso, creo que justamente el mensaje de puntualidad que está tratando de impregnar esta mesa, el mensaje de cumplir los tiempos, de asistir a las sesiones, un poco se desdibujó con este tema del boicot, que a muchos nos ha molestado. Yo entiendo que el presidente no se ha referido particularmente a los miembros de Fuerza Popular que estaban presentes. Había 9 congresistas de Fuerza Popular. ¿Pero cuántos no fueron? No fueron 6. Pero en mi caso, por ejemplo, yo presenté la dispensa. Ok, pero en otros casos... Por eso, o sea, yo creo que en esa ocasión era una confrontación hacia las otras fuerzas políticas que no asistieron. No hubo un solo congresista de Peruanos por el Cambio, de Acción Popular, que se dicen pues abanderados de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el mensaje puede haber sido malentendido y generó un momento de fricción. ¿Un exceso del presidente? Yo no lo calificaría como un exceso. Yo creo que de repente no fue lo suficientemente claro en el mensaje. Y lo hemos conversado. Yo entiendo que es parte de este aprendizaje que tenemos todos en estos nuevos roles y que sin duda el ánimo de las mejoras, de las propuestas, de los gestos que está dando la mesa es el ánimo de mejorar la imagen del Congreso. Y con respecto a su postura sobre la ley conocida como Mulder, porque le pregunto, permítame, antes de asumir la presidencia fue uno de los que más apoyó esta ley, ¿cierto? El congresista Salaverry. Y ahora habla, parece un retroceso, un marcha atrás, en el sentido de que, bueno, vamos a ver, vamos a debatir, estoy de acuerdo con cambios. Es más, ha dicho que la ley no ha traído beneficio alguno. ¿Eso sí le causa sorpresa a la bancada? Yo creo que se trata, en primer lugar, de una opinión personal. Él es el presidente del Congreso, así que tiene derecho a pronunciarse, pero como bancada yo sí puedo afirmar, en primer lugar, que sí, puedo coincidir con él en que toda norma es perfectible, pero en el caso de la ley Mulder, que acá hay que decir que yo no considero que tenga alguna mordaza, o sea, lo que considero es que se gastaba muchísimo dinero en temas que no tenían nada que ver con las campañas o las políticas públicas. Yo creo que como Fuerza Popular el mensaje que tenemos que transmitir es que nosotros esta ley la apoyamos por acuerdo de la bancada y cualquier modificación se va a dar desde nuestra óptica por acuerdo de la bancada. ¿Pero esta postura personal le sorprende? No me sorprende, entiendo que él preferiría evaluar ciertos cambios que ha escuchado, pero al final le toca, en este caso sí, al colega Salaverry, miembro de la bancada de Fuerza Popular, plantear a la interna sus cambios, sus modificatorias. Nosotros todavía no tenemos ningún proyecto de ley, entonces nosotros hoy se van a reunir, ¿no? Nosotros tenemos reunión hoy día. Ahí le van a pedir las explicaciones al presidente. Yo supongo que el presidente hoy día argumentará, pero ya es como colega, como el congresista Salaverry hoy en la reunión de bancada, ¿no? Muy bien, congresista. Yo quería aprovechar, Carlos, para enviarle un saludo muy especial a nuestra colega Leila Chihuán, que el día de hoy trae al mundo a Alma Rosa, su segunda hija. Leila, te queremos, muchas felicidades. Bueno, también nos aunamos ese saludo, ¿no? A la congresista Chihuán, felicidades, estoy seguro que todo va a salir bien, por supuesto. El nacimiento de un hijo siempre es una bendición. Y también esperamos, congresista, el nacimiento del diálogo, ¿no? Concreto. Nosotros estamos aquí esperando que el Ejecutivo busque los consensos que esta reforma necesita. Muy bien. Muchas gracias, congresista. Gracias. Muy amable por su visita. Úrsula Letón estuvo con nosotros, congresista de Fuerza Popular, y ahora de inmediato nos vamos a contacto telefónico. El legislador Salvador Heresi